Hello. Gracias. Buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy somos más poquitos hoy día. Para mí que el resto se pasó el dato que me tocaba predicar hoy día, ¿eh? ¿Cómo son? Oremos para comenzar. No, primero, antes quiero dar dos avisos de utilidad pública. Como ustedes saben, tengo problemas de concentración, entonces me ayudaría mucho que por favor pusieran sus teléfonos en silencio. Eso me ayudaría bastante. Y lo otro, también les ruego, vamos a estar leyendo distintos pasajes durante la predicación. Por favor, si no escucharon dónde estaba la cita, no empiezan a preguntarse entre ustedes o a ayudar a otros para que encuentren la cita, porque eso distrae harto a los que están adelante, distrae harto al que está predicando. Así que no se preocupe, yo voy a leer todos los versículos, así que si no lo escuchó, ¿dónde quedó? Escúchelo nomás de la predicación. Puede revisarlo también en su casa. ¿Me ayudarían con eso? Muchas gracias, hermano. Los quiero mucho. Ya, oremos para comenzar. Señor y Padre Celestial, gracias por este momento que podemos venir ante tu palabra. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados, porque no soy digno de llevar el mensaje, pero te pido que a pesar de mí puedas tú hablar por medio de estos versículos. Te ruego también por los corazones de cada uno de los que estamos aquí, para que podamos concentrarnos en tu palabra, para que quites cualquier distracción, cualquier pensamiento que no tenga que ver con lo que tú nos quieres transmitir el día de hoy. Ayúdanos, Señor, para que así mismo podamos poner esto en práctica. Gracias por todo lo que vas a hacer, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, bueno, como se podrán imaginar, hoy día vamos a estar hablando del Salmo 23, el hermoso Salmo 23. Yo sé que este salmo no lo conoce nadie, pero créanme, es súper bonito, muy bueno este salmo. No, es broma. Es uno de los más conocidos, ¿cierto? De hecho, hay gente que tiene la Biblia abierta en este salmo, que lo usa casi como amuleto. Y yo sé que esa no es tal vez la idea, sin embargo, es un salmo potente, lleno de promesas, lleno de esperanza, en todo momento, desde la provisión del Señor hasta los momentos de dificultad, ¿cierto? Confiando en que Jehová es nuestro pastor, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él nos provee lo que necesitamos y que estaremos con Él todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? Increíble salmo. Este salmo fue escrito por David. Quisiera poder darles más contexto, pero no tenemos mucha información al respecto de cuándo fue escrito este salmo. Podemos intuir que fue en un periodo donde David ya tenía una edad un poco más avanzada, ya siendo rey, dado que tiene una visión muy clara con respecto a la provisión del Señor en momentos difíciles. Probablemente él se acordaba de las dificultades por las que él pasó, antes de ser rey incluso, cuando fue perseguido por Saúl, cuando nos comentaba también el domingo pasado, cuando fue perseguido por Absalón también, tantas situaciones difíciles que David tuvo que vivir y él se refugió en Dios. Entonces, este salmo podemos pensar que fue a una edad ya más avanzada en la vida del rey David. Por eso es importante entender que este salmo no es un salmo que habla desde lo teórico, es un salmo que habla desde la práctica, una persona que experimentó todas estas cosas, de refugiarse en Dios. David no está hablando de algo que él no conoce, algo que él no entiende, es algo que él ha visto y conocemos su vida innumerables veces. Podríamos resumir las enseñanzas de este salmo en cuanto a las promesas que podemos encontrar. Por ejemplo, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí estamos hablando de una promesa de provisión y de cuidado, ¿cierto? En lugares de delicados pastos me hará descansar.
¿cierto? Ahí estamos hablando de que también podemos encontrar descanso en el Señor. Entonces, son promesas que podemos ir sacando de este salmo. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Tenemos también guía. Cuando no sabemos dónde ir, por dónde va la cosa, qué espera el Señor de nosotros, Él es quien provee guía por sendas de justicia, o sea, por un camino que siempre le va a agradar a Él. Entonces, también tenemos ahí una promesa de que vamos a encontrar guía en su palabra. También dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque sé que estás conmigo. Ahí tenemos otro versículo increíble que podemos usar en momentos de dificultad. Protección en tiempos difíciles. Aderezas mesa delante de mí, y esta parte es importante, delante de mis enemigos. Ahí tenemos otra promesa importante, que vamos a tener victoria, que Él va a preparar las cosas, incluso en momentos de oposición. Porque tenemos un enemigo, ¿cierto? Tenemos un enemigo que se opone constantemente, que nos hace tambalear muchas veces, que nos pone en duda nuestra fe. Y debemos recordar que Dios ya ha preparado esa mesa, con todas las cosas que nosotros necesitamos para tener victoria. Tenemos otra promesa increíble con respecto a victoria y abundancia, incluso a pesar de la oposición. Y por último, cuando dice, ciertamente el bien y la misericordia estarán conmigo todos los días de mi vida. Y después termina con la frase, en la casa de Jehová moraré por largos días. Tenemos una promesa de, a pesar de las dificultades de esta vida, hay una promesa eterna. Hay un tiempo de recompensa donde estaremos con Él por el resto de nuestros días, y todo lo que hemos pasado habrá sido un mero recuerdo, un momento contrastado con la eternidad. Qué hermoso salmo, ¿no les parece? Increíble todas las promesas que podemos sacar de ahí. Sin embargo, quisiera el día de hoy ir un poco más allá, ir un poco más profundo con respecto a este salmo. No digo que todo lo que hemos hablado sea superficial, pero sí yo creo que varios ya usamos este salmo para las cosas mencionadas anteriormente. Pero, ¿y si les dijera que este salmo esconde verdades aún más profundas? Este salmo esconde enseñanzas que podemos usar incluso en el día a día. Si te dijera que este texto nos puede marcar una pauta de cómo vivir de una forma que agrada a Dios. Por eso es que para entender este salmo con mayor profundidad, hay cosas que debemos resolver. ¿Están aquí? Ya, perfecto. Hay cosas que debemos resolver. Primero que todo, uno de los objetivos de la predicación del día de hoy es que vamos a definir qué es el buen pastor. Porque el Salmo habla, el buen pastor aquí y el buen pastor allá. Pero, ¿qué es el buen pastor? ¿O quién es el buen pastor? Y segundo, vamos a hablar también de los beneficios que conlleva el seguir al buen pastor. Porque no solamente se trata de quién es el buen pastor, sino también de la responsabilidad que tenemos nosotros con este buen pastor, pero también la promesa de bendiciones, de beneficios. Para poder contestar la primera pregunta, ¿quién es el buen pastor?, les voy a pedir que me acompañen al capítulo 34 de Ezequiel. ¿Está bien la guagua? Denle comida. Capítulo 34 de Ezequiel. Oye, era broma nomás. Capítulo 34 de Ezequiel. Poco de contexto, ¿ya? En el siglo VI antes de Cristo venía una serie de juicios de parte de Dios, por parte de Babilonia. Y había un gran problema que Dios quería confrontar a su pueblo, y era que los supuestos líderes de la época
en vez de refugiarse en el Señor y enseñar correctamente, ejerciendo un liderazgo espiritual que era necesario en la vida de los israelitas, estos líderes se contentaron con disfrutar de los privilegios del liderazgo. Muchos se enriquecieron, muchos buscaron fama para sí mismos, muchos se corrompieron. Qué irónico que los líderes de una sociedad se corrompan y busquen beneficios personales, eso yo nunca lo había escuchado. Pero estaba pasando en esa época. Los líderes que supuestamente estaban a cargo del pueblo de Israel, que es muchas veces comparado con un rebaño, con un grupo de ovejas, estaban haciendo mal el trabajo, no estaban pastoreando adecuadamente. Estaban viviendo en tiempos de corrupción e inmoralidad, y los líderes eran los primeros en caer en eso. Estas son las personas que Ezequiel llama pastores. En vez de guiar con justicia, en vez de proteger a los más débiles, en vez de sanar a las ovejas que estaban heridas y dispersas, una cosa así, un liderazgo más o menos así como el de Nelson Acosta o Juvenal Olmos, ¿ya? Malo el liderazgo. Ellos realmente estaban haciendo lo que querían, estaban ahí por la plata. Las ovejas del pueblo de Israel fueron abandonadas y sufrieron en manos de sus enemigos, así como con Nelson Acosta y Juvenal Olmos. Muy parecido comparándolo con la selección. Ante esta situación es cuando Dios levanta al profeta Ezequiel. Levanta al profeta Ezequiel para confrontar a estos líderes corruptos. Y quiero que me acompañen al versículo 11 al 14. Y esto es lo que dice Dios. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y traeré su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas, sobre los montes de Israel. Voy a leer el 15 también. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Chiquillos, en vista de que tenían que cuidar a mi pueblo y no hicieron bien el trabajo, me olvidaré de ustedes. Y yo, un día, volveré y cuidaré al rebaño, yo mismo, dijo el Señor. Él será el buen pastor que no estuvo en aquellos tiempos. ¿Les suena familiar? ¿Notan las similitudes que tiene con el Salmo 23? Interesante que esto ocurrió mucho después de que el Salmo 23 fuera escrito. David ya hablaba de este buen pastor. Y Ezequiel, obviamente inspirado por Dios, utiliza esta imagen, este simbolismo de la oveja perdida, de la oveja quebrada, de la oveja lastimada, siendo cuidada por el buen pastor. Increíble. Y fíjense lo que dice después en el versículo 23 al 24. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Lo interesante es que Dios quiere dar algunas pistas con respecto a este misterio. Y dice, va a ser mi siervo David. Pero pregunta,
¿Cómo va a ser David si David ya estaba muerto? Porque el reino ya había sido dividido, esto ya pasó mucho después de que David haya estado con vida. ¿Cómo va a ser posible que David sea el buen pastor? Bueno, pero eso es lo que dice la Biblia, yo no lo voy a cuestionar, pero, si nosotros leemos detalladamente otros pasajes, encontraremos la respuesta que estamos buscando. Porque finalmente no estaba hablando literalmente de David. Este David del cual estaba hablando es el Rey eterno, es el Mesías, es aquel quien iba a ser descendiente de David, hijo de David, ¿no? Ya. De la tribu de Judá, ¿no? Ya, bueno, no importa. Vamos a ver cuál es el pasaje exacto donde se cumple esta profecía. ¿Les parece? Ya. Afírmense, ¿eh? Vamos a Juan capítulo 10. Vamos a ir a Juan capítulo 10. Porque queremos responder la pregunta, ¿quién es este buen pastor? Por cierto, les dejo de tarea en su casa, lean el capítulo 34 de Ezequiel, porque ahí habla con detalle todo lo que estaba pasando y es muy interesante. Eso complementa mucho la historia que estamos estudiando el día de hoy, ¿ya? Así que se los dejo de tarea, yo sé que la van a hacer. Así que, próximo domingo, ahí, bueno, va a haber prueba. Pero vamos ahora al cumplimiento de esta promesa. Juan capítulo 10. Voy a leer hasta el versículo 16, así que paciencia, ¿ya? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Miren lo que dice el versículo 11. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y si no lo creen, mi vida doy por las ovejas. Y si no lo creen, las ovejas me conocen y oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué Jesús estaba hablando todo esto? Porque estaba ocurriendo una escena muy similar a lo que estaba ocurriendo en los tiempos de Ezequiel, donde los líderes espirituales estaban como enemistados con los romanos, pero hacían negocios por debajo, donde los fariseos aparentaban espiritualidad, pero en el fondo lo único que hacían era poner más cargas sobre las ovejas, más problemas sobre las ovejas.
en vez de estar preocupados por la vida espiritual del pueblo, se sentaban como jueces a disfrutar de sus privilegios, a buscar la admiración de los demás. Eran pastores, eran líderes corruptos. ¿Y saben qué fue lo que pasó en este contexto? Jesús había sanado a un ciego de nacimiento, un milagro, algo que solamente podía ser hecho por alguien que venía de Dios. Y los fariseos, teniendo este conocimiento, en vez de decir, mira, aquí hay alguien que ha hecho una señal, por ende esta persona viene de Dios, dijeron todo lo contrario, es del diablo. Hasta el ciego les dijo, ¿cómo alguien que es del diablo va a abrirle los ojos a un ciego? Eso no tiene sentido. Estas cosas solo las puede hacer alguien que viene de Dios. Y los fariseos no les gustó lo que decía el ciego. Y después llamaron a los papás y los papás dijeron, no, nosotros no nos preguntéis, pregúntale a él. Y él les dijo, no, yo no sé quién es. Profeta, tal vez. Yo solo sé que ahora veo. Y ustedes que ven, yo les tengo que decir estas cosas. Y a los fariseos no les gustó eso que les dijo el ciego, así que lo echaron. Le dijeron, ya no te juntes más con nosotros y tú ya no eres parte de la sinagoga. Chao, no queremos nada contigo. Con la oveja, que estaba recién restaurada, la echaron. Eran líderes corruptos. Y después encararon a Jesús con respecto a estas cosas. Jesús estaba enfrentando la oposición de los fariseos, de los líderes espirituales. Y ellos rechazaron el milagro, que era innegable a los ojos de todo el pueblo, porque conocían a este ciego y sabían que era ciego no de mentira, era ciego de nacimiento. Todos lo conocían. Y Jesús se para y declara todo esto que acabamos de leer, diciendo, miren, hay líderes asalariados que no les interesan las ovejas y hay un buen pastor. Y aquellos que siguen al buen pastor son parte de mi rebaño. Y yo soy el buen pastor. Eso declaró Cristo delante de los fariseos, para que se cumpliese lo que había sido dicho en Ezequiel capítulo 4. Cristo mismo lo dijo, yo soy el buen pastor. Y con eso creo que ya no cabe duda. ¿Quién es el buen pastor? ¿Cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Él es quien da su vida por las ovejas. Él es quien provee para tus necesidades. Él es quien, aunque andes en valle de sombra y de muerte, va a estar contigo. Porque Él lo prometió, ¿se acuerdan? Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no importa cuándo, no importa dónde, buenos tiempos, malos tiempos, ahí voy a estar. Pero esto con un propósito. No para que la oveja solo disfrute, sino que para que siga al rebaño, siga la obra del Señor. Jesús no estaba hablando de forma figurada con esto del buen pastor, con esto de dar su vida por las ovejas. Él estaba hablando del verdadero liderazgo, un verdadero liderazgo que viene de parte de Dios, un liderazgo que es imposible imitar en este mundo. Él no buscaba enseñorearse de sus títulos, de sus ovejas, de sus influencias, para obtener beneficios personales, como lo estaban haciendo los fariseos en aquella época y como 2000 años después, el día de hoy, los líderes de la sociedad y de muchas iglesias lo siguen haciendo el día de hoy. Ese no es el liderazgo que Cristo quería mostrar con su vida. Hemos visto que el pueblo de Israel fue mal guiado por sus líderes, pero Dios en respuesta proveyó al buen pastor. Esa promesa ya vimos que se cumple en Jesús. Y junto con esto, Él promete una serie de garantías y beneficios. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de estos beneficios? Así que si eres parte del rebaño, mira todas las garantías que tienes. Mira en todas las promesas en las cuales puedes depositar tu fe. Pase lo que pase, puedes depositar tu fe porque estas son las garantías que Dios ha dado en el Salmo 23. No lo voy a leer de nuevo, pero en resumen, habla de provisión, cuidado. ¿Estás cansado? Descanso, guía si estás perdido, dirección, protección en tiempos difíciles,
victoria y finalmente con broche de oro una esperanza eterna. Una esperanza eterna. Pero esto lo prometió para sus ovejas. ¿Y quiénes eran sus ovejas? En aquel tiempo podríamos haber pensado, bueno, el pueblo de Israel, porque esta promesa de Ezequiel no fue hecha necesariamente para nosotros, fue hecha para el pueblo de Israel. Ojo, Dios hizo esta promesa con respecto al pueblo de Israel. Pero lo hermoso es que Jesús añade en el versículo 16 de Juan, capítulo 10, ya lo leímos, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, qué lindo. Cristo está diciendo, sí, vine a esta tierra y soy el buen pastor que Israel ha estado esperando por cientos de años. Pero esto no termina aquí. Hay otros también que me están esperando y algún día me van a conocer. Y esa es la iglesia. No somos Israel. Ojo, no somos Israel. Pero Cristo pensó en nosotros y nos llama también sus ovejas. 2000 años después, no importa. Somos parte de su rebaño. Y promete esas mismas bendiciones, extenderlas para nosotros también. Increíble, ¿no? Fíjense en todas las ventajas que trae el ser oveja del rebaño del Señor. Estos son beneficios, ya si lo pensamos así como fríamente hablando, son beneficios que nadie te puede ofrecer en este mundo. Como si ustedes van, no sé, a una aseguradora, yo no creo que una aseguradora les pueda prometer guía, paz, vida eterna, protección delante de tus enemigos, incondicionalmente, acompañarte cada día de tu vida en todo momento. No. De hecho, cuando ocurren las cosas, hay que pelear con la aseguradora para que se... No hay libro de autoayuda que puedas leer que te prometa y cumpla todas estas cosas. No hay gobierno, por más populista que sea, que pueda cumplir con todas estas exigencias. Ni mucho menos un candidato presidencial que pueda prometer estas cosas y olvídense de cumplirlas. No hay círculo social, ni influencias, no hay cuenta bancaria, ni cantidad de dinero en el banco que te pueda dar todas estas garantías, todos estos beneficios que el Señor tiene para su rebaño. ¿Y por qué estamos mirando allá? Me pregunto. ¿Por qué perdemos tiempo en eso y ponemos nuestra fe en esas cosas? Que los libros acá, que los influencers aquí, que los partidos políticos, que por quién voy a votar, no te van a dar nada. Porque nada está en este mundo. No hay nada en este mundo que te pueda dar lo que el Señor te va a dar, y de forma eterna y de forma verdadera. Cumple con tu deber civil. Asegúrate si necesitas hacerlo como trámite, pero no deposites tu confianza en eso. Me lo digo a mí primeramente. Porque somos buenos para poner nuestros ojos y nuestra confianza en lo externo, en los demás, en el mundo. Jóvenes, ninguno de estos beneficios los van a encontrar en el mundo, ni en esa persona. No se dejen engañar por el maligno. Porque nos hace creer que ahí está lo que necesitamos, lo que nos falta en el mundo. Es una mentira. Estos son los privilegios para sus ovejas, para su rebaño. Sin embargo, permítanme decirle algo con mucho cariño, ¿ya? Estos beneficios son exclusivos, intransferibles, son para sus ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas? Jesús las describió. Me conocen, oyen mi voz
y me siguen. Yo soy muy bueno para tomar este pasaje y pensar, hoy cuando la vecina o no sé qué tiene problemas, mira este versículo. Cuidado, este pasaje no es para el vecino, para el amigo, para el tío que está con problemas, si él no es parte del rebaño, ¿ya? Este pasaje es para sus ovejas. Por ende, lo quiero decir, de nuevo, con mucho respeto, con mucho cariño, si tú el día de hoy no conoces la palabra, porque Jesús dijo, conocen mi voz. Bueno, hoy no podemos escuchar su voz, pero tenemos la palabra. Si tú no conoces la palabra, si tú no sigues lo que dice la palabra, si tú no vas donde el Señor te está mostrando, no eres parte del rebaño. Y perdona que te lo diga, si no conoces la palabra, si no sigues al Señor ni su voluntad, si no vives una vida de obediencia a Él, no eres parte de este rebaño. Pero no lo quiero dejar ahí para desanimar, todo lo contrario, porque puedes ser parte de este rebaño. Puedes conocer al Señor, puedes conocer su voz, puedes reconocerla y seguirle. Tienes que creer. ¿Cómo hacerlo? Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está la clave. No está en una religión o en el librito que dijimos, los 12 pasos de... No, está en Él. Está en Él. Eso es todo. Y si aún tienes preguntas, podemos hablar después de la reunión o con cualquiera de las personas de la iglesia. Y si estás viendo el video, comunícate también con nosotros y aclara también esas dudas. Porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Puede que el pastor vuelva y ya sea demasiado tarde. Esa puerta un día se va a cerrar. Pensemos en eso. Hemos visto, me gusta repetir, ¿ya? Hemos visto quién es el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús, Cristo. Hemos visto todos los beneficios que conlleva ser parte del rebaño y seguir al buen pastor, que son muchos, ya los vimos, ¿cierto? Y puede volver a leerlo en su casa, Salmo 23. Y puede leer también Juan capítulo 10, ahí va a encontrar las conexiones. Pero voy a revelar también el tercer objetivo. Objetivo de sorpresa, ¿ya? Es momento de analizar una vez más el Salmo 23, porque en él vamos a encontrar algo especial. En el Salmo 23 no solamente tenemos todas estas garantías y hermosas bendiciones, tenemos un ejemplo a imitar de un liderazgo divino, de un liderazgo que glorifica a Dios. Piensa en esto. Se supone que Cristo vino a esta tierra, enseñó el reino de Dios a sus apóstoles y a ellos les encomendó la misión de enseñar todo lo que ellos habían aprendido a todos los que en Él creyeran. Nosotros debemos imitar a Cristo en todo aspecto. Claro, no podemos hacer los actos sobrenaturales que Él puede hacer, a menos que Dios lo permita. No podemos hacer los actos sobrenaturales a menos que Él lo permita, pero hay cosas que sí debemos imitar y Cristo siempre nos está animando a que sigamos su ejemplo, que caminemos como Él anduvo, que hagamos lo que Él hizo, que hablemos como Él hablaba. Por ende, su liderazgo no es una excepción. Pero es que yo no soy Jesús. Sí, pero Jesús dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y con esa autoridad yo te envío a ti. No diga que no tiene la autoridad de Cristo, porque eso va en contra de la palabra. Tenemos la autoridad de Cristo, no porque seamos algo, sino que porque Él, siendo Dios, cumpliendo el sacrificio, glorificando al Padre, nos ha dado su autoridad, su aprobación, para hacer las cosas que Él nos encomendó. Así que autoridad
tenemos. ¿Autoridad moral? No lo sé, pero la idea es que nos creamos el cuento. Insisto, no porque nosotros seamos algo, sino que porque nuestro Jesús, nuestro Cristo, es todo, es increíble. Yo no me puedo gloriar en mí mismo, pero sí me puedo gloriar, sí me puedo quebrar, me puedo jactar en quién es Cristo. Eso no es pecado. ¿De mis habilidades? No. Pero me puedo gloriar en quién es Cristo. Y eso es lo que Él espera. Su liderazgo no es excepción. Si bien hay cosas que nosotros no podemos hacer, hay muchas que sí podemos hacer como líderes. Y cuando hablo de liderazgo no estoy hablando de, el pastor de la iglesia. Esto no es para el pastor de la iglesia. Bueno, sí, es para usted, pero también es para cada uno de ustedes. No es solamente para el pastor de la iglesia. También están los líderes de ministerio. O aquellos que se les ha encomendado una función dentro de la iglesia. O aquellos que tienen familia, aquellos que tienen hijos, lideran. Y hay que hacerlo de forma espiritual. Así que no podemos arrancar de esta realidad. Así que no se quede de brazos cruzados, esta parte de la prédica no es para mí, así que... No, como todo lo que nos ha sido encomendado, debemos hacerlo siguiendo el ejemplo del Señor. Veamos cómo es este liderazgo del Señor. ¿Cómo es el ejemplo que Él nos dejó? Este es el último punto de la predicación, ya no se asusten. Veamos cómo es un buen líder. ¿Cómo era o cómo es el buen pastor? Punto número 1. El líder como proveedor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y si vemos Juan capítulo 10, en el versículo 9, Él dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros no podemos dar vida en abundancia a nadie, pero sí podemos proveer, podemos apoyar, podemos hacer todo lo contrario a lo que haría un líder mundano, no buscando aprovecharse del rebaño, sino que dándose incluso en sacrificio en pos de las ovejas o de aquellos que usted lidera. Ese es el buen pastor, el ejemplo del buen pastor. Es algo que nosotros podemos hacer. Un líder se preocupa por el bienestar de su gente, no solo provee recursos, sino también paz y estabilidad. Un buen equilibrio entre productividad y bienestar. Esas eran las cosas que Jesús hacía y que nosotros podemos aprender. Punto número 2. El líder como guía. El líder como guía. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso dice el Salmo 23. Y Cristo, en Juan capítulo 10, versículo del 3 al 4, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Un líder guía. Un líder guía. El buen pastor guiaba. Porque este mundo es confuso. Porque los sentimientos son confusos y se mezclan siempre con la realidad. Porque nuestros pensamientos rápidamente se desvían del Señor. Porque tenemos el mal hábito de tener falta de fe, de no mirar más allá, ser cortos de vista, ver la tormenta, igual que Pedro, y perder la vista en Jesús, y nos empezamos a hundir. Un buen líder te va a guiar. Si eres líder, padre de familia, lo que sea, debes guiar a los tuyos. No para que te miren a ti, para que pongan sus ojos en el buen pastor, en Cristo. Ese es el liderazgo espiritual. Los líderes deben dirigir con justicia e integridad. No se trata solo de tomar decisiones, también de inspirar
con el ejemplo, con el carácter y visión hacia adelante. Hacia allá es donde nos dirigimos. Esto es lo que hay que hacer. Punto número 3. El líder como protector. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Perdón, me salté un punto. Nada que ver. Había dicho el líder como protector, ¿cierto? Aunque ande en valle de muerte, ese es. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Ah, no, sí, ya lo habíamos visto. Perdón, chiquillos. Se me fue la onda, ¿ven? Yo les dije que yo me distraigo y... ¿Dejémoslo hasta aquí? No, ya, sigamos. 1. El líder como proveedor. 2. El líder como guía, senda de justicia. 3. El líder como protector, valle de sombra y de muerte. Que por cierto, muchas veces pensamos como, sí, el buen pastor, el Salmo 23, y nos gusta la imagen de esa loma, esa colina con pastito, el arbolito, que no hay ningún arbolito en el Salmo, pero nosotros nos imaginamos igual el arbolito, ¿ya? Y está el río y el agua, pero no nos gusta la parte del valle de sombra y muerte, como que lo vemos como algo lejano. Pero en verdad, ¿saben qué? ¿Saben qué pasa si un pastor se queda todo el tiempo en el mismo pasto? ¿Alguien de Magallanes que tal vez...? No. Esto es cierto. Si usted tiene, bueno, no sé, uno nunca sabe las vueltas que da la vida, pero si usted llega a tener un rebaño de ovejas, usted no puede llevarlo todo el tiempo al mismo pasto, ¿ya? Porque después de un tiempo, el pasto, ¿cómo decirlo? Se acaba. Se acaba. Y a veces estos animales no cuidan mucho el terreno. Entonces, el pasto se echa a perder y la vegetación muere. ¿Qué debe hacer un pastor que está pastoreando en un lugar donde ya no hay comida? ¿Ah? Cambiar de campo. Pero no es como que, se acabó el campo, pero mira, aquí al lado hay otro. A veces el pastor va a tener que caminar y llevarlos lejos. Como cuando Moisés tuvo que llevar al rebaño por el desierto. Y tuvieron que pasar por ese desierto. Y las ovejas estaban felices. No se quejaron nunca. Hermanos, a veces Dios te va a alimentar, te va a dar todo lo que tú necesitas. Pero Él no quiere que te estanques. Te va a llevar a un pasto que es mejor. Lo va a hacer. Pero para eso te va a tener que sacar de tu zona de confort. Y eso es lo que no nos gusta, cuando Dios se empieza a meter en nuestra zona de confort y nos empieza a decir, ahora hay que dar el siguiente paso. Y hay que avanzar. ¿A dónde? Yo conozco el camino. Es que eso no me gusta, quisiera saber, por último poner el Waze, no sé, el GPS. No, confía en mí. Y te va a llevar por un lugar que a veces no es muy agradable. Un momento de duda, tiempos de prueba, enfermedad, momentos donde solo nos queda depender de Él, porque hay peligros por todos lados. Y las ovejas no son muy buenas en artes marciales, no tienen grandes mecanismos de defensa. Así somos contra este mundo sin Cristo. Totalmente vulnerables. Eso es el valle de sombra y muerte. ¿Y sabes qué? Dios te va a llevar ahí. No por accidente, porque es necesario. Y vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Así que no les vengo a predicar solo prosperidad y buena onda, como también vengo a traer, les hablo también de las dificultades que vamos a pasar y muchos saben de lo que estamos hablando, muchos ya lo han vivido y lo están viviendo, muchos están en estos momentos en el valle de sombra de muerte. Pero el Señor nos anima. David dijo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vamos a pasar por ahí. Perdón por ese paréntesis, pero no quería dejarlo de lado. El líder como protector. Y ahora sí,
fortalece a su gente incluso en medio de oposición. Y ahora sí viene el pasaje que habla de aderezas mesa delante de mis enemigos. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Básicamente, tiene que haber un tiempo de preparación para la adversidad. Porque una cosa es el valle de sombra y de muerte, pero también recuerden que todos los días también tenemos un enemigo que está acechando como león rugiente, que está listo para atacar. Y a veces se puede manifestar en personas que van a atacar tu fe, incluso dentro de tu familia. El buen líder debe preparar a los suyos para enfrentar la adversidad, debe preparar la mesa para que puedan alimentarse, incluso en presencia misma del enemigo. Y qué terrible tener a ese enemigo en la misma mesa donde uno está comiendo, pero a veces pasa. ¿Y qué debe hacer el líder cuando los ataques vienen de tan cerca? Preparar a las ovejas. Está bien el domingo, lo que nosotros compartimos, pero todos sabemos que el día a día trae su afán. Y el enemigo no espera al próximo domingo. Ataca el domingo en la tarde, el lunes en la mañana. Tempranito, es eficiente. Juan capítulo 10, versículo 10. Perdí el separador del... Perdón. Ya. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese pasaje nos recuerda a este enemigo, pero Jesús está alerta. El líder también debe estarlo. Y punto número 5, y con esto terminamos. El líder debe tener una visión a largo plazo. El líder debe tener una visión a largo plazo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjense lo que dice en el versículo 16. Vemos un ejemplo de Jesús que ya estaba pensando en lo que venía. No solamente se quedó con el problema actual, sino que él decía, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús ya estaba pensando un paso más allá en lo que viene. Y él iba a preparar a los suyos para ese momento también. No solo piensa en el presente, pone su mirada en lo que viene y en la eternidad. Nunca dejemos de mirar la eternidad, la recompensa eterna. ¿Hay que hacer cosas? Sí, pero también debemos poner nuestros ojos en la meta. Eso nos inspira confianza, renueva nuestra energía, nos hace vivir con gozo en medio de la dificultad. Una forma en que un líder puede hacer esto es dejando un legado. Los hijos son un legado, la familia, las cosas que hicimos y también en la iglesia, los futuros líderes que se están formando. Porque este es el punto, yo insisto, estamos hablando del liderazgo de Jesús, contrastándolo con el buen pastor y lo que él dijo en capítulo 10 de Juan. Pero esto puede parecer lejano para aquellos que sienten que tal vez no son líderes, pero ¿sabes qué? Dios está preparando líderes ya, y a lo mejor tú eres aquel que no ha despertado aún. Y Dios te está llamando para que continúes la obra, en el ministerio que sea, en tu familia, en tu trabajo, no lo sé. Y en algún momento vas a tener que poner todas estas cosas en práctica. ¿Y sabes qué? Hoy en día ya tienes que poner esto en práctica, incluso si sientes que no eres líder de nada. Porque si no eres líder de nada, igual eres oveja. Y una oveja que pertenece al rebaño del Señor debe dejarse proveer también. Debe dejarse pastorear. Debe dejarse guiar, acompañar, aconsejar, exhortar. Y esa es la parte que nos toca a todos nosotros. Nos gusta que Cristo sea el buen pastor, pero no nos gusta a nosotros ser la oveja de ese buen pastor. Y debemos dejarnos pastorear. Debemos dejarnos guiar. Incluso por el valle de sombra y de muerte, que nos carga tanto, reclamamos tanto. Debemos confiar en la visión de aquellos que están trabajando en nosotros también. Cristo es el ejemplo máximo de este liderazgo.
Hay mucho que hacer y espero que con calma podamos leer nuevamente estos pasajes y sacar enseñanza para nuestras vidas. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias porque tú eres el buen pastor y podemos confiar en lo que estás haciendo. Te pedimos también que de la misma manera bendiga a nuestros líderes, les dé sabiduría, porque el camino no es fácil y a veces nosotros somos tercos y no nos dejamos pastorear como corresponde, Señor. Dale a nuestros líderes paciencia, sabiduría, fortaleza y también a nosotros para que algún día también podamos poner en práctica todas estas cosas. Desde ya, mejor dicho, podamos también aprender a liderar y continuar tu obra, Señor. Te pedimos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En nombre de tu Hijo, Señor Jesús, oramos. Amén.